cuando la educación se empieza a estatalizar en la Argentina, surgen algunos modelos, por ejemplo está el de Mitre, ¿no? Cuando hace el Nacional Buenos Aires, dada su preocupación por la baja educación de las élites. Usted me irá corrigiendo. Sí, no te preocupes. Sarmiento, luego, siguiente presidente, preocupado también no tanto por la educación de las élites, sino por la masividad, poder hacer masiva la educación, avanza con las escuelas normales. Entonces los egresados eran maestros y se había un sistema de maestros no hace escuela, maestros no hace escuela. Y Avellaneda luego, siguiendo eso, todos como solapado, no es que alguien abandona lo anterior, avanza con las escuelas de oficios. Usted es un hombre con una visión académica y aparte contundente sobre su modelo educativo. Yo quisiera saber, el gobierno en general, no quería solo puntualizarlo en usted, ¿cuál es la visión educativa que quiere solapar? A mí me parece que el gobierno lo que quiere hacer es, podemos sintetizarlo en 2 o 3 ejes. La visión del gobierno, por un lado, es la de no continuar una centralización educativa en el Estado que impide o limita, porque impide, nunca se impide del todo, limita o obstaculiza o dificulta el despliegue educativo de la sociedad toda. O sea, hay una primera cuestión a tener en cuenta, que es que no estamos en el siglo XIX o XX, en donde la cultura especialmente se adquiría, dado que la mayoría de la población era pobre en el siglo XIX y principio del XX también, la cultura letrada, la cultura de la civilización, digamos así, se adquiría occidental, se adquiría en la escuela y en la biblioteca popular. Si vos vas yo siempre insisto que cuando vos vas a las leyes del siglo XIX, las leyes educativas del siglo XIX tienen 2 instituciones, la escuela y muchas veces la gente se olvida, la biblioteca popular. Entonces, en esos 2 lugares vos tenés lo que yo llamo también de una manera, si querés, medio graciosa, esa era la internet de esa época. ¿Dónde accedías vos al saber universal? Accedías en la escuela, sintetizado, obviamente, es una selección, y después, en la medida que las bibliotecas populares se iban desarrollando, vos ahí tenías acceso a un libro que venía de no sé dónde, un autor de acá, de allá, etc. Entonces, tu manera de conectarte con el mundo, en el marco de la cultura letrada, era en la escuela y en la biblioteca popular. Esa era tu internet. Ahora tu internet, tu acceso al mundo está en el celular que tenés en tu bolsillo. Hasta los sectores más pobres tienen un celular inteligente, por lo tanto ese acceso es infinito, como nunca en la historia de la humanidad pasó. Y esto es de los últimos 10, 15 años, porque celulares inteligentes tenemos todos masivamente en los últimos 10 años. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que vos tenés en tu celular el acceso a la literatura y la ciencia universal en todos los idiomas, que sería imposible a lo largo de tu vida que vos puedas leerla siquiera o conocerla. ¿Por qué hago este largo análisis? Porque entonces en este contexto está bien clarito que no solo filosóficamente, este es un gobierno que no pone el ojo en el Estado, sino que lo pone en la sociedad y en las personas que la componen y en sus grupos, sino que además sería ridículo seguir pretendiendo que la escuela o la biblioteca sean el lugar único de educación. Entonces, primera cuestión clave, por eso el concepto de sociedad educadora y de política educativa participativa. Entonces, primera cuestión clave, sociedad educadora, no Estado educador. Por supuesto que dentro de sociedad educadora está el Estado, que tiene un rol, obviamente, pero ese rol está dentro de un contexto mucho más amplio y al servicio de la sociedad. Segundo, participación, o sea, mucha actividad y experiencias de las escuelas, sean estatales o privadas, y por lo tanto una especie de liberación del sistema para que pueda haber más educación y no pisar las escuelas. Hoy la tradición educativa, lamentablemente, no digo siempre, pero ha pisado las escuelas privadas, se limita su libertad, pero también lo hace con las escuelas estatales. Me atrevería a decir, tal vez lo hace más con las escuelas estatales, porque las privadas tienen un poco más de libertad, porque de hecho si la pelean la tienen, el marco jurídico se los permite. En cambio la estatal está muy obturada por el verticalismo del Estado. Entonces, en ese sentido, ese sería como un foco clave. Me parece que ese es el gran cambio. Yo me quedaría ahí porque hay otros elementos más operativos, pero me parece que ese es el gran cambio de lo que se quiere hacer acá. El principal factor estructural sería entonces la descentralización.
Claro, pero no es una descentralización en un sentido de desconcentración. Esto es importante señalarlo. No es una descentralización porque vos solo lo que haces es localizar. O sea, está bien, hay un principio de subsidiariedad. Siempre las comunidades menores son las que tienen que tener mayor protagonismo y las comunidades mayores salen en ayuda de la comunidad menor cuando la comunidad menor lo necesita, pero también hay un rol del Estado de coordinación, de articulación, de ser un lugar de encuentro y de promoción. ¿Por qué? Y porque si vos solo descentralizás en el sentido de desconcentrás poder, el problema que tenés es que una sociedad con 60% de chicos pobres y con escuelas muy debilitadas es que vos liquidarías el principio de justicia y de igualdad de oportunidades. Porque quedaría, bueno, los que pueden tener creatividad, tienen recursos y tienen buenas trayectorias, estarían creando un montón de cosas novedosas, y las escuelas que están muy debilitadas, sin recursos, sin creatividad, muy desarticuladas, y las dejarías a la buena de Dios. Y como este es un gobierno que tiene claro que tiene que defender el derecho a la educación de todos, porque para que haya un individuo libre o una persona libre tiene que ser educada, entonces yo no puedo desentenderme de los que están en sectores desfavorecidos. Y ahí es donde, promoviendo la libertad siempre y la justicia, en realidad el Estado tiene un rol clave, que es el de promover la libertad, promover la justicia educativa, no desentenderse de las escuelas, de la articulación del sistema y de las escuelas más débiles. Entonces, en ese sentido, no es solo descentralizar. No sé si me explico. Queda claro. El Estado sigue jugando... Porque si yo, agrego una cosa, si yo solo desconcentro y dejo al individuo abandonado en el contexto de la comunidad de pertenencia, si esa comunidad de pertenencia no es sólida, ese individuo no puede desarrollarse y por lo tanto nunca va a poder ser, por ejemplo, un individuo liberal, si no puede desplegarse. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque en educación este es un elemento clave. Si yo quiero configurar un sujeto autónomo, libre, etcétera, tengo que cuidar las condiciones en las que ese individuo se genera. No sé si me explico lo que quiero decir. Es clarísimo. Va bien. Y una pregunta, entonces, el Estado sigue teniendo un rol, pero ese rol, para entender qué tan central o qué tan periférico es, ¿quién es el ápice estratégico en la escuela? ¿El director? Sí, ahí te diría que es una respuesta empírica. Toda la literatura de investigación sobre escuelas y mejoras en los sistemas educativos lo que te dice es que en las escuelas la cuestión clave es el equipo directivo. O sea, para que una escuela ande bien, funcione bien, tiene que tener un equipo directivo que sepa liderar una escuela. Eso está hiper demostrado. Ahora, sistémicamente, entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Y lo que tenés que hacer es, por un lado, generar las condiciones de justicia educativa para que la escuela tenga un mínimo de condiciones para funcionar, y luego vos tendrías que organizar la política educativa para profesionalizar a los equipos directivos para que lideren bien las escuelas. Y ahí vos das con una llave para solucionar el problema. Entonces te diría sistémicamente, y hay que promover la autonomía de las escuelas, pero no una autonomía, lo relaciono con la respuesta anterior, que abandone a los que no van a saber qué hacer, porque va a haber escuelas que les va a costar avanzar, sino una autonomía sobre la cual se aplica el principio de subsidiariedad. ¿El principio de subsidiariedad en qué consiste? En lo que dije hace un ratito. Vos, ¿qué es lo que haces con un chico? Cuando vos tenés un hijo, si tiene, 10 meses y está aprendiendo a caminar, yo no me voy, lo dejo que nada, vos lo vas acompañando, pero al mismo tiempo te vas alejando y lo vas soltando. Entonces vos estás retirándote para promover una atención y tenga un incentivo para su despliegue autónomo. Gobernar es lo mismo. Gobernar es tratar de siempre promover libertad, tensionando para que esa libertad se despliegue, pero no abandonando al sujeto a su buena suerte. Por eso gobernar, insisto mucho, es acompañar. Hay algunas escuelas que surgen desde siempre, como usted dijo, que no es algo de hoy. Por ejemplo, la escuela que está en la Villa 21 o en Concejo, donde funciona con aportes del sector privado, donde el Estado juega un rol, donde el director, la junta directiva también juega un rol importante. A mí me parece un caso paradigmático
porque siendo la mayoría de sus alumnos de la Villa 21, sí. El año pasado todos sus egresados pasaron al nivel superior. A la universidad. Todos entraron al CBC o a lo que corresponde. Perfecto. Mi pregunta es ese modelo masivo, sostenible, o es un modelo que sirve para casos particulares en lugares puntuales? Bueno, esa pregunta es difícil de responder. En general, en América Latina no se ha logrado todavía un modelo masivo exitoso, sobre todo en contextos de pobreza. Obviamente esa escuela que vos señalás se da también en un contexto de una institución que tiene características religiosas y tiene una cultura institucional muy potente que hace que haya un humus para que ese tipo de escuela se pueda desarrollar. Lo que deberíamos hacer con la política educativa es hacer lo mismo, es que la política educativa sea el marco para que ese tipo de escuelas se desarrollen, que es un poco lo que te respondí antes. Pero ahí la clave es la formación de las personas, de los equipos directivos, supervisores, etcétera. Entonces, creo que nosotros tenemos que ir hacia ese modelo, que puede tener distintas modalidades, pero en definitiva es un modelo bastante claro, pero eso no lo vas a poder hacer masivamente de un día para el otro, porque lo que tiene que cambiar es la cultura de las personas y de las instituciones. No es tan sencillo. Sí podés crear las condiciones para promover que eso pase. Y vas a tener proyectos, programas piloto, en fin. Pero que masivamente vos digas, en 5 años yo logro que todo el sistema educativo sea así, y daría la impresión que es bastante difícil. Se va solapando, ¿no? Es un cambio. Claro, se va como superponiendo, sí, se va mezclando, va a haber experiencias fundamentales, va a haber provincias que van a liderar más, otras menos. Van a pasar variedad de situaciones, pero no va a ser un efecto cascada inmediato. Tema de la descentralización y del tema que usted comentó recién, de las provincias, que algunas están más adelantadas y otras más postergadas. ¿Fue correcto pasar la educación a las provincias? ¿Fue un error? ¿Qué visión tiene usted? Mira, tiene que ver con la respuesta de recién. Es un tema que estudiamos mucho en los 90. Justamente a partir del principio de subsidiariedad, uno podría decir que fue un error, no la idea, sino el proceso. Porque ahí lo que primó, ya en la Constitución está claro que la educación básica, antes se le decía primaria, ahora podemos decir básica, incluyendo educación inicial y secundaria, la educación básica es un tema provincial. Eso en la Constitución está claro. En el Congreso Pedagógico Nacional, cuyo documento final se hizo en el año 1988, marzo de 1988, si no recuerdo mal, en ese documento también se insistía en la federalización de la educación. Ya habían empezado procesos de federalización de la educación o de provincialización en la época de Frondizi, luego se retrocedió con Ilia, volvió durante el 70, en la dictadura se hicieron la transferencia de las escuelas iniciales y primarias a las provincias, o sea que todo el proceso de descentralización no es solo de los 90, empieza antes. Y en los 90 se transfieren toda la supervisión de la educación privada y la educación estatal, secundaria y superior no universitaria. ¿Cuál fue el error en ese momento? Que como eso se hizo no a partir de un principio más clásico, más humanista como es el de subsidiariedad, sino que se hizo a partir del consenso de Washington, que decía, el Estado Nacional se tiene que deshacer de todos los sistemas, de todos los servicios que puedan proveer las provincias. Esa un poco fue la idea, en parte, del consenso de Washington en este tema. Entonces él llevó adelante, sobre todo el Ministerio de Economía, como una presión muy fuerte para que se descentralizara o se desconcentrara rápidamente la educación. Pero eso, al no hacerse con un proceso de fortalecimiento de los ministerios provinciales, pero vos tenías provincias muy débiles que no habían tenido escuelas prácticamente, que de golpe le tiraste lo más difícil de gobernar, que es la educación secundaria, la educación superior y la supervisión de la educación privada. Entonces se armó un colapso. Las provincias que tenían ya un sistema educativo provincial más sólido, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, absorbieron esas escuelas, no fue tan grave. Provincias muy débiles que no tenían prácticamente escuelas provinciales, de golpe
y al no tener, escuelas provinciales, no tenían ministerio provincial. De golpe vos tuviste que recibir un montón de escuelas de un día para el otro, y cómo las gobernabas si no tenías gente preparada para hacerlo. Entonces ahí falló el proceso, no falló la intención. Es una diferencia metodológica la que usted tiene. Claro, por supuesto, sin duda. Y además también es verdad que a partir del 97, 98 empieza una serie de crisis económicas. Entonces la transferencia, por eso también es difícil de analizar. El proceso de transferencia se empieza a dar cuando la economía argentina empieza a caer en una crisis profunda desde fines de los 90 hasta el 2004, más o menos. Por lo tanto se ensucia una cosa y la otra. Es como cuando dicen, no, el polimodal fue una mala idea. En un contexto de crisis económica recurrente, no sé si fue una mala idea, no puedes separar las variables. Diversas fuentes señalan el deterioro que hubo socioeconómico en la sociedad argentina, pero puntualmente se nota en la educación de los jóvenes. Y empieza a notarse, algo que usted también señala, es que empiezan a llegar chicos a avanzar en tercer grado, incluso llegar al secundario, que no saben leer y escribir o que tienen dificultades al menos para eso. ¿Cómo se puede avanzar en un plan de alfabetización si ya los profesores de secundario no saben enseñar a leer y escribir? No, se puede hacer porque el primer foco del plan de alfabetización, el círculo central de esa serie de anillos, es la alfabetización inicial, que se da entre 5 años y 6 años, como mucho 7 debería darse. Por lo tanto, el núcleo del problema está ahí. Entonces, el plan de alfabetización tiene como primer núcleo atacar o fortalecer a los docentes de sala de 5 y del primer ciclo del primario, particularmente se dice primer grado, segundo grado, pero sobre todo primer grado, para que mejoren sus capacidades de alfabetización. Entonces, ese es el núcleo del desafío, porque ahí es donde los chicos deben aprender a leer y escribir. Y después, la otra etapa, lo otro tiene que ver con lo remedial. O sea, finalmente vos necesitas, si los chicos en tercer grado todavía no supieran leer y escribir al nivel que corresponde, todavía por lo menos tenés 3 años más para lograrlo, y los maestros de primaria saben alfabetizar. Los vamos a fortalecer, pero lo saben hacer. Luego, en secundario, ahí hay que remedialmente también generar una serie de acciones para que eso suceda. Hay que también hacer políticas para las familias, que las familias se comprometan con la alfabetización, la sociedad. Entonces, queremos que cada foco de estos va a ser abordado con programas específicos justamente para poder resolver el momento central de la alfabetización y también remedialmente lo que hasta ahora no haya podido desarrollarse. Integrando a las familias también en ese proceso. Ese es otro elemento, claro. La familia es la educadora natural y primaria, por lo tanto nunca puede haber educación sin familia. Por supuesto que la cultura hoy es muy compleja, entonces solo la familia no puede educar a un chico, pero sí lo que debe hacer es acompañar a ese chico. Pensar que los padres analfabetos que se bajaban de los barcos a principios del siglo XX o fines del XIX eran analfabetos, pero tenían una disciplina por la cual el chico iba a la escuela. Hoy tenemos el problema de que esos padres tal vez ya no tienen esa disciplina, porque tampoco la escuela soluciona los problemas de estudios o salida laboral de los chicos, en muchos casos. Entonces hay que volver a colocar a los padres en un lugar clave para que efectivamente puedan apoyar la escolarización. Con la familia solo no alcanza, sin la familia no se puede. Tal cual, esa podría ser la síntesis. La síntesis. Y ahora, para entrar, a mí me interesan por lo general los temas más estructurales, pero me gustaría, si a usted le interesa conversar sobre algún tema de coyuntura, hoy está en boga el tema del financiamiento de universidades. No sé si usted tiene algo parecido al respecto. No, lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, por supuesto que el gobierno siempre reconoce, como en otros ámbitos también, que hay un atraso salarial en relación con la inflación. La idea del gobierno, hemos dialogado con Economía permanentemente, bueno, la ministra de Capital Humano también lidera esto. Tenemos claro que esa mejora hay que irla dando. Lo que pasa es que eso también tiene que vincularse con el principio que el presidente ha sentado,
que es que, bueno, no podemos gastar más de lo que entra. Entonces, en la medida que la economía se vaya saneando, la inflación va disminuyendo y empieza a desplegarse un contexto de confianza que la economía va a autorizarse más fuerte, entonces en ese contexto, con los recursos que van a existir, vamos a poder seguir mejorando los salarios docentes. Esa es la idea que va a pasar tanto en las universidades como también en el resto del país con los otros niveles del sistema educativo, aunque en ese caso son las provincias las que lo harán. Pero en la medida que haya más recursos vamos a ir mejorando los salarios. Esa es lo que no se puede es aprobar de día a la noche una ley sumando un montón de recursos asignados que no está clara la fuente de financiamiento, el origen de ese financiamiento. ¿Le puedo hacer una más, Carlos? Sí. Bueno, muchas gracias. El año pasado, durante la campaña exitosa del presidente, hubo una serie de temas que estuvieron en tintero. Y en materia de educación hubo algo que generó muchísima controversia, que es el tema vouchers, ¿no? Yo algunos exponentes de la Escuela de Chicago en materia económica. Conozco el tema. ¿Qué opina usted de eso? Cuando yo lo conversé a partir de mi designación, el presidente lo que quiso señalar con el tema vouchers es que tiene que haber más libertad de los padres para poder elegir la educación de los hijos y para generar un sistema educativo más dinámico. Este año se hizo un programa de vouchers que en realidad es como un voucher parcial porque fue como un apoyo a las familias para que efectivamente pudieran en los sectores más desfavorecidos continuar. Claro, las subvencionadas por 75% o más. Claro, las escuelas que tenían mayor aporte estatal, que es donde van los chicos que vienen de sectores de clases medias bajas o bajas, reciben un recurso, era más o menos la mitad, si no recuerdo mal, del arancel que estaban pagando, para que continúen yendo a la escuela. O sea, la intención de ese voucher específico fue tratar de evitar que esos chicos tuvieran que abandonar sus escuelas por un problema económico de los padres y tuvieran que ir a una escuela o más barata o estatal. Entonces, para que los chicos no abandonen precisamente su comunidad de pertenencia por un tema económico. Así que ese voucher estuvo dirigido ahí. Entonces, el presidente, ahí se ve claro, el presidente lo que quiere hacer es tratar de dirigir recursos para promover la libertad, lo que se llamaría financiamiento de la demanda. El general del sistema educativo argentino lo que hace es financiar la oferta, o sea, el costo de la escuela, no importa la cantidad de alumnos que tenga. El voucher es un modelo de financiamiento de la demanda. Nosotros vamos a caminar en el sentido de financiar varias demandas. Por ejemplo, en materia de libros, no es el Estado solo el que dice que libros hay que comprar, sino que podemos darle un voucher a los padres para que en las librerías, dentro del catálogo de literatura infantil, elijan el libro que quieran. Lo mismo la conectividad, no es nosotros pagándole al SAT toda la conectividad de las escuelas del país, sino le damos plata a cada directora para que cada directora compre, se suscriba al acceso a Internet que resulta más barato y más asequible y nosotros verificamos que eso sea así. Entonces, en definitiva, se trata de desarrollar como políticas. ¿Llegó ya? Sí. Bueno, vale. Como políticas más fuertes de generación de libertad en el sistema educativo. Ese es un poco lo que el presidente quiso señalar. El concepto central es la descentralización. Exacto. Siempre que, insisto, se entienda por descentralización, no la feudalización. Porque la feudalización es que vos quedás atrapado en el feudo. Entonces, en el fondo, vos sentís más centralización. ¿Me explico? Porque si yo el Estado lo retiro y dejo que a vos te capture la comunidad local, vos te vas a sentir con menos poder. Entonces, el Estado, en un proceso democrático, liberal, de apertura de la sociedad, tiene que cuidar que la comunidad local no te ahogue. Entonces, siempre que la descentralización implique mayor protagonismo de las personas, de los individuos, en un contexto de relaciones sociales, sí, para lo cual el Estado no puede ausentarse, porque el Estado, en el fondo, en el Estado liberal, tiene que cuidar la libertad de los ciudadanos. Muchas gracias, secretario. No, gracias. Espero que sea útil.